Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Fortalecer la Mente. Vamos a tratar de resolver el siguiente enigma matemático. Consiste en lo siguiente. Se trata de 3 círculos y en cada uno de los círculos hay 3 sectores circulares que contienen un número. Entonces, todos los círculos tienen 3 números, a excepción del tercer círculo, empezando por la izquierda, en el que en uno de los sectores circulares vemos un interrogante. El enigma consiste precisamente en eso, en tratar de averiguar cuál es el número adecuado que debe sustituir al interrogante. Para ello debemos de examinar con atención los otros círculos, por qué los números están colocados donde están y por qué cada sector circular tiene un número determinado y no otro, y ver cuál es esa lógica, esa clave o ese patrón explicativo que nos indique el porqué de esta distribución de números a lo largo de los círculos. Una vez hayamos encontrado ese patrón lógico, esa clave o esa lógica, deberemos aplicarla al sector circular donde tenemos el interrogante y sustituirlo por el número adecuado y preciso para que la lógica se cumpla en los 3 círculos. Antes que nada, tengo que decirte que es muy positivo que te encuentres mirando este vídeo, porque los enigmas matemáticos y los acertijos o juegos matemáticos, como el que tenemos ahora mismo presente, son muy buenos para mantener la mente activa, joven, ágil y fuerte. Y por ello te animo a que los intentes seguir practicando y resolviendo, y que te suscribas al canal Fortalecer la Mente, porque tendrás enigmas como este o de otras maneras todos los días, nuevos todos los días, y podrás seguir practicando y fortaleciendo tu mente, y además también se potencia y se fomenta la inteligencia y la capacidad para resolver problemas. Y ahora sí, vamos a examinar los números con atención para ver si encontramos esa lógica explicativa. Lo primero que nos llama la atención es que en la parte superior todos los círculos tienen el número 6. ¿Cómo es que teniendo el número 6 en la parte superior, los otros números van variando? ¿Y cómo es que en el primer círculo tenemos en el sector circular superior el 6 y en el sector circular izquierdo el 4, y son esos mismos números los que aparecen en el segundo círculo? 6, 6, 4 y 4. ¿Cómo es que teniendo los mismos números en estos dos sectores circulares, superior e izquierdo, el sector circular derecho varía? ¿Y cómo es que si todas las cifras, todos los números que aparecen en los sectores circulares son de una cifra, de repente aparece en el tercer círculo, en un sector circular derecho, un número de 2 cifras, el 12, teniendo en cuenta además que el 6 se repite en todos los sectores circulares superiores correspondientes a los 3 círculos? ¿Cómo podemos dar explicación a todos estos enigmas? Pues vamos a verlo poco a poco. Lo que nos tenemos que dar cuenta al principio es que en el sector circular puede haber un número grande, un número intermedio
y un número pequeño en el mismo círculo. Es decir, que si vemos con detenimiento los círculos, siempre tenemos un número diferente en cada sector circular, aunque desconocemos todavía cuál será el número que ocupará el lugar del interrogante. Pero vemos que son tres números diferentes en los dos círculos que tenemos completos y en los dos números que tenemos del tercer círculo. Y como son diferentes, tenemos un número superior, un número intermedio y un número pequeño. Pero si nos damos cuenta, el número superior, que aquí era el 8, se encontraba en el sector circular derecho. Ahora aparece el número superior en el segundo círculo, que en este caso es el 6, en sector circular superior. Y el intermedio, que en el círculo primero estaba en el sector circular superior, ahora aparece el intermedio, que en este caso en el segundo círculo, en el círculo central es el 4, en el sector circular izquierdo. Y el pequeño, que era el 4, el número 4, en el primer círculo y estaba en el sector circular izquierdo, ahora el pequeño, que en el segundo círculo es el 2, aparece en el sector circular derecho. Entonces, lo que vemos es que hay un desplazamiento de los números. Es decir, hay un desplazamiento en el sentido contrario a las agujas del reloj. El superior estaba aquí antes, en el primer círculo estaba aquí y ahora está aquí. O sea que se hace este recorrido. El intermedio, que en este caso es el 6, luego aparece aquí, siendo el 4. Es decir, se desplaza así. Y el 4 pasa a ser el 2 y realiza este recorrido. Y entonces luego se producirá lo mismo, porque si aquí teníamos el superior, si teníamos aquí el superior y luego está aquí, luego pasará a estar aquí, es decir, seguirá el superior, seguirá también el sentido contrario de las agujas del reloj y ahora se encontrará aquí. Luego aquí teníamos el intermedio y al seguir el sentido contrario de las agujas del reloj, ahora estará aquí y este será el intermedio. Y el inferior, que en este caso era el 2, ahora habrá hecho este desplazamiento en sentido contrario a las agujas del reloj y estará aquí. Es decir, que este es el inferior, este es el intermedio y aquí vendrá el superior, porque se ha seguido también este desplazamiento, o es el que se seguiría si hubiera otro círculo posterior, pero este es el último. Pero esto es para ver que el superior está aquí, luego está aquí y luego está aquí. O sea, se sigue el sentido contrario a las agujas del reloj. El intermedio está aquí, en el primer círculo, luego el intermedio está aquí, luego el intermedio está aquí. Y por lo tanto el 12 es el intermedio. Y el inferior, que antes estaba aquí, en el primer círculo, ahora pasa aquí y ahora está aquí. Y este es el inferior. Por lo tanto, este es el superior y será más grande que 6 y que 12, porque es el superior. 12 el intermedio y 6 el inferior. Ahora que sabemos cómo se han desplazado los números, vamos a ver qué operaciones se han hecho
con ellos para convertirse en los números que son en los círculos siguientes. El 8 ha pasado al sector circular superior y se ha convertido en 6. El 6 ha pasado al sector circular izquierdo y se ha convertido en 4. Y el 4 se ha convertido en 2 al desplazarse desde el sector circular izquierdo al sector circular derecho. Como vemos, si el 8 se convierte en el 6 se convierte en el 4 y el 4 se convierte en el 2, ha habido una resta de 2 unidades. Es decir, el paso de este círculo a este otro se ha hecho restando 2 unidades. Y ahora vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver. Si el intermedio, que en el sector circular central es el 4, porque está entre 6 y 2, el intermedio pasa a ser el 12 aquí, y el pequeño, que aquí es el 2, pasa a ser el 6 en el sector circular superior, en el tercer círculo pasa el 2 a ser el 6 y colocarse en el sector circular superior, es que el 4 se ha multiplicado por 3 y el 2 por 3. Entonces el superior también se habrá multiplicado por 3. Así que tenemos que 4 por 3, 12, 2 por 3, 6 y 6 por 3, 18. Entonces, el enigma, el número que teníamos que averiguar es el 18. Ahora encontramos explicación a todas las preguntas que nos hacíamos. ¿Por qué había siempre un 6 en el sector circular superior? Porque los números se iban desplazando de un círculo, se han ido desplazando de un círculo al siguiente, siguiendo el movimiento contrario a las agujas del reloj. El 6 pierde 2 unidades y se convierte en 4, pero el 8 pierde 2 unidades y se convierte en 6. Y entonces volvemos a tener un 6 en el sector circular superior. Y luego, aquí hemos dicho que está la operación de multiplicar por 3, por lo que el 2, que está en el sector circular derecho en el círculo central, se multiplica por 3 y siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj pasa a estar aquí. Este 2 pasa a estar aquí porque se multiplica por 3. Y así por esa razón, porque el 8 pierde 2 unidades y se convierte en 6, primero tenemos el 6, pero luego el 8 se convierte en 6 al perder 2 unidades y al moverse los números en sentido contrario a las agujas del reloj volvemos a tener un 6 y luego el 2 al multiplicarse por 3 y seguir el movimiento contrario a las agujas del reloj vuelve a situarse un 6 en el sector circular superior. Por eso había siempre un 6 en todos los sectores circulares superiores correspondientes a los 3 círculos. ¿Y por qué aquí había un 6 y aquí un 4 y aquí también un 6 y aquí también un 4? Porque el 8 al perder 2 unidades se convierte en 6 al desplazarse en el sentido contrario a las agujas del reloj, al perder 2 unidades y al desplazarse en sentido contrario a las agujas del reloj, pasa aquí a ser el 8, pasa a ser el 6, y el 6, al perder 2 unidades, se convierte en 4, pero también al seguir el sentido contrario de las agujas del reloj, se coloca aquí como 4. Y entonces por eso tenemos repetido el 6 y el 4, el 6 y el 4. Porque van perdiendo 2 unidades. El 6 pierde 2 unidades y se convierte en 4. El 4 pierde 2 unidades y se convierte en 2. Y el 8 pierde 2 unidades y se convierte en 6. El 6 se multiplica por 3 y pasa aquí a ser el 18. El 4 se multiplica por 3 y pasa a ser aquí el 12. Y el 2 se multiplica por 3 y pasa a ser aquí el 6.
Y así está toda la explicación hecha. Y el enigma era el número 18. Pues nada más, si te ha gustado el vídeo y te ha parecido divertido e interesante y entretenido, por favor haz clic al like y como te decía anteriormente, lo importante no es haber resuelto el enigma, sino haber mantenido tu mente activa, joven, ágil y fuerte a través de la realización de este tipo de ejercicios, a la vez que potencias y fomentas tu inteligencia y la capacidad para resolver problemas. Recuerda que hay problemas y enigmas matemáticos divertidos como este todos los días en el canal Fortalecer la Mente, por eso te invito a que te suscribas al canal. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.